En mi mente, la tricolor ecuatoriana no convence y saltan las alarmas en el combinado tricolor. Así que vamos a analizar lo que dio de sí el amistoso contra la selección de México y en general lo que dio de sí esta doble fecha FIFA de octubre del 2025. Así que vamos allá. Pues sí, mi gente, finalizados los dos amistosos contra dos de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026 para la tricolor ecuatoriana. Vamos a repasar lo que dio de sí específicamente el partido contra la selección mexicana y evidentemente vamos a hacer un análisis y vamos a sacar conclusiones de esta doble fecha FIFA que, bueno, en resumidas cuentas, Ecuador termina empatando los dos partidos. Ambos partidos con empate a 1, es decir, 2 goles encajados, 2 goles convertidos en estos dos encuentros. Evidentemente, ambos partidos como visitantes en Estados Unidos y en México. Sin más, mi gente, nos vamos a meter en el partido jugado contra la selección mexicana en el estadio Akron de Guadalajara el día 14 de octubre. Mi gente, la tricolor ecuatoriana comandada por BKHS saltaba al terreno de juego con dos cambios en la alineación con respecto al equipo que dispondría BKHS contra Estados Unidos, que serían en el lateral izquierdo y en la zona ofensiva izquierda de la escuadra. En portería jugaba evidentemente Hernán Galíndez, línea de 4 defensas, pareja de centrales para Joel Ordóñez y William Pacho, lateral izquierdo para Jaimar Medina, en detrimento de Pervis Estupiñán, que recordemos había retirado renqueante en el partido anterior contra Estados Unidos, lateral derecho para Angelo Preciado, tribote en el centro del campo, Alcíbar más posicional y con un poco más de vuelo tanto Alan Franco por derecha como por izquierda Pedro Vite en la zona más ofensiva del terreno de juego, banda izquierda para Alan Minda jugando como extremo izquierdo, delantero centro Ener Valencia y jugando un poco más de segundo punta para John Yeboah, no así de extrema derecha. Mi gente, por su parte, la selección comandada por Aguirre, la selección mexicana jugaría en portería con Rangel, línea de 4 para Reyes, Montes, Vázquez y Chávez, tribote en el centro del campo para Lira más posicional, Romo y Sánchez de interiores, extremos para Lozano y Quiñones en la punta de ataque, Berterame. Bien, mi gente, conocidos los protagonistas, nos vamos ya a lo que fue el trámite del partido, que en términos generales fue un partido dominado por la selección mexicana en posesión de balón, en jugadas ofensivas, en la búsqueda de la portería rival y una sorpresa para todo el estadio, para locales y visitantes evidentemente, sería el gol tempranero, el gol de vestuario, minuto 3, antes del minuto 3 ya convertía el primer gol del partido Berterame tras un intento de jugar, de salir jugando desde atrás entre William Pacho, nuevamente protagonista en un gol en contra de la selección ecuatoriana, y Pedro Vite, que bueno, es el máximo responsable en este gol contra la selección mexicana. Intentan combinar en una área muy peligrosa, intentan combinar sin tener el espacio ni el tiempo suficiente por la presión mexicana en esos primeros minutos, le roban el balón a Pedro Vite, un pase muy mal ejecutado evidentemente, se lo roban sin absolutamente nadie que se opusiera a los delanteros mexicanos, lograba Berterame mandarla a guardar, nada pudo hacer Galíndez ante el gol y la desventaja numérica y la desventaja evidentemente contra el delantero mexicano. Se ponía por delante México muy temprano en el marcador, insistimos, y echaba por tierra evidentemente cualquier planteamiento que podría haber tenido BKHS. No creo que ni en el peor de los casos el entrenador se ponía en este escenario de empezar perdiendo desde el minuto 3 siendo la mejor selección, siendo la mejor selección defensivamente hablando de las eliminatorias sudamericanas, pero esa era la realidad. Ecuador nuevamente con errores de sus propios jugadores, errores que bueno, sí, la presión de México provocan, ¿no? Pero al fin y al cabo la decisión de los jugadores de intentar salir jugando en una situación en la que no se ameritaba, no era lo oportuno, lo vuelven a hacer y vuelven a perder como ya lo habían hecho contra Estados Unidos, ya habían cometido ese error. William Pacho, insistimos, sale en la foto en ambos errores, lo que para mí me deja sacar en claro estos dos partidos y en estos dos goles encajados por la tricolor ecuatoriana. Y bueno, me detengo un poquito más en esto porque me parece muy importante, seguimos analizando el partido luego, es la evidente
falta de contundencia defensiva y la evidente carencia en salida desde atrás jugando que tiene esta Ecuador sin Piero Hincapié siendo ese central zurdo, si quieres lateral izquierdo, y sin la evidente figura de Moisés Caicedo en la base de la jugada. Ese rol de tirarse, sobre todo a banda izquierda, abrirse y combinar tanto con Pacho como con Piero para salir jugando de Moisés Caicedo es fundamental en esta tricolor ecuatoriana, y estos dos partidos amistosos lo demuestran pero muy claramente. Es decir, no están ni Piero Hincapié ni Moisés Caicedo. Ecuador regala, literalmente regala 2 goles ante 2 rivales que sí lo apretaban alto, pero ante 2 rivales que ni mucho menos podemos considerarlos favoritos para ganar el Mundial. Así que es evidente la falta de contundencia defensiva y la falta de claridad con la pelota al salir jugando desde atrás sin los titulares Piero Hincapié y Moisés Caicedo. Quería entretenerme un poco en esto y bueno, poner énfasis en que tal vez viendo esta carencia que se vería seguramente en los entrenamientos, BKH se pudo haber dado un giro a ese planteamiento en lugar de intentar salir jugando desde atrás, pues salir más en largo o intentar buscar la otra banda para salir jugando. Pero bueno, México presionó muy bien alto y eso fue lo que más le dificultó a Ecuador. Seguía intentando salir jugando desde atrás y muchísimas pelotas perdidas en ese intento de salir jugando de atrás, ocasionando recuperaciones altas de México y finalizaciones altas de México, finalizaciones rápidas tras esas recuperaciones que en algunas tuvo que desbaratar Galíndez nuevamente, así como ya lo habría hecho contra Estados Unidos, y otras los delanteros mexicanos no acertaban entre los 3 palos. Así que Ecuador sufría y sufría muchísimo en ese intento de salir jugando de atrás y en esos fallos muchas veces provocados, pero insistimos, infantiles en algunos casos, exceso de confianza supongo en otros. El hecho es que no estaban acertados ni el centro del campo ni los defensores ecuatorianos y por ende ni mucho menos la ofensiva, no les llegaba el balón prácticamente a Minda, Ener y John Yeboah. Sin embargo, el destino le sonreiría a la tricolor ecuatoriana cuando en el minuto 16 Ener de Pillo recupera un balón, una sesión hacia atrás de lateral izquierdo Chávez, si no estoy mal, hacia su central. Montes recupera Ener Valencia 1 contra 1 contra el portero, se lo intenta regatear, se le queda la pelota atrás, es verdad, pero arrolla en su carrera el portero sin tocar balón, pita penal, VAR mediante el árbitro y le cede la responsabilidad, le cede el cobro a Alcibar para que anote así su primer gol con la tricolor ecuatoriana, un penal muy bien ejecutado por un jugador que tiene un pie exquisito, lo sabemos perfectamente. No hubo una celebración muy efusiva, lo cierto es que Ecuador estaba sufriendo, lo cierto es que Ecuador lo mismo y no merecía siquiera ir empatando porque no había generado prácticamente nada contra la portería mexicana. Sin embargo, Ecuador nuevamente con un recurso llamado Ener Valencia que está siendo efectivísimo, ya que provocó el penal y pudo haberlo cobrado él, ensalzando aún más su figura, agrandando aún más su leyenda, sus cifras goleadoras. Sin embargo, decidió cederlo como buen capitán a un jugador que, según comentaba Alcibar, ya había hablado con él, le daba la confianza y se lo retribuyó evidentemente Alcibar anotando el empate. Sin embargo, México seguía siendo superior. Ángelo Preciado, que jugaba de lateral derecho, pero como ya comentábamos en el partido anterior, subía mucho intentando en ofensiva por el extremo izquierdo, por el extremo derecho, ya que John Yeboah jugaba muy centralizado y en las recuperaciones rápidas de México se veía muy en desventaja a las espaldas. Evidentemente Franco tenía la obligación de hacer esa función de cubrirle las espaldas a Ángelo y entre las malas salidas de balón y las recuperaciones altas de México, Ángelo se estaba sufriendo muchísimo, a tal punto que lo cambia BKH en ese primer tiempo, minuto 28, sale Ángelo Preciados muy señalado tras este cambio para meter a Kendry Páez para darle, entiendo yo, un poquito más de generación en ofensiva en esos 3/4 de campo a la tricolor ecuatoriana. Algo se pudo ver de Kendry en ese primer tiempo, no lo suficiente. Sin embargo, esta entrada de Kendry hacía que John Yeboah se tirara más a banda izquierda y empezaba sufriendo también esas recuperaciones altas de México, que fue muy agresivo en la presión.
Sin embargo, poco a poco Yeboah fue soltándose, demostrando la calidad que tiene y para mí, sinceramente, fue el mejor jugador del partido, evidentemente en ofensiva, ya que en defensiva podríamos decir que Galíndez volvió a salvar los muebles, pero dejando a Galíndez un poco de lado, ya que no pudo hacer nada ante el gol y sí tuvo alguna parada de mérito, Yeboah me parece que fue lo más destacado de la Tri en ofensiva, con un par de disparos, con un descaro, con desparpajo, ganando jugadas a balón parado y demás. Se iba al descanso el encuentro con un México superior y para arrancar la segunda parte entraba Angulo en detrimento de Minda, que la verdad que no pudo hacer absolutamente nada en el primer tiempo. No hubo transiciones rápidas que beneficiaran a la velocidad de Minda. Recuerdo una iniciando el partido, pero que no fue bien finalizada por el conjunto ecuatoriano. Poquísimo de Minda. La verdad que el partido, la forma en la que se estaba llevando el encuentro, no lo beneficiaba en absoluto. Y bueno, por eso entraba Angulo, al igual que ya lo haría en el partido anterior contra Estados Unidos, pero tampoco entró muy alineado con lo que viene haciendo en el Anderlecht, no entró muy prendido, por así decirlo, poquísimo también de Angulo en esa segunda parte. Uno de los jugadores que en mi opinión más sufrió en esta doble fecha FIFA, que más se vieron sus deficiencias o que menos arropado estuvo, que menos pudo demostrar su fútbol, lo buen futbolista que es Pedro Vite, que ya sufrió contra Estados Unidos en mi opinión y que volvió a sufrir muchísimo y en esta ocasión siendo protagonista en la jugada del gol en contra de Ecuador. Pedro Vite, que lo tendría que cambiar Becachese por lo que estaba sufriendo, insistimos, por Patrick Mercado, que entraba en el 68. También lo hacía Campana en detrimento de Ener, que, insisto, da siempre todo lo que tiene. Entre Patrick Mercado y Campana pudieron dejar ver alguna jugada, entrever que son alternativas plausibles para el conjunto tricolor. Sin embargo, el trámite del encuentro permitía que Ecuador ya no sufriera tanto como en la primera parte esa presión alta de México. También por el transcurrir de los minutos México ya no tenía el mismo oxígeno para seguir presionando tan alto, pero igual México seguía siendo superior. Mi gente, ya en el 81 entraban John Mercado en detrimento de Yeboah, que insisto para mí fue el mejor del partido, el mejor de la tricolor ecuatoriana, ya fundido tras haber corrido tanto, y entraba también Joaner Chávez en detrimento de Yaimar Medina, que como decía yo en el video de los convocados en el previo a estos dos partidos, era oportunidad para jugadores como Medina de tener minutos, los tuvo. Sin embargo, creo yo que sufrió muchísimo en este partido contra la selección mexicana. Defensivamente me parece que tiene muchas falencias, carencias. En este encuentro lo vimos. Creo yo que es un jugador más ofensivo que defensivo, de hecho, pero en esta ocasión BKHS se decidió por él en detrimento de Joaner Chávez, que entró en esos últimos minutos. Tampoco tuvo muchas oportunidades de demostrar su valía, mi gente. Y se llegaba al final del encuentro con, insistimos, Ecuador sufriendo, México mereciendo tal vez un poquito más, demostrando Ecuador también por qué su defensa es la menos batida de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, ese punto fuerte en esta doble fecha FIFA se tambaleó y es eso precisamente lo que enciende las alarmas en el aficionado ecuatoriano al fútbol, ya que lo mejor que tenemos está fallando y no mejoramos lo que era mejorable, lo que se necesitaba mejorar en estos dos encuentros, que era la parte ofensiva. Saltan las alarmas, insistimos, las preocupaciones. Considero yo que la falta de Piero y de Moisés Caicedo son realmente fundamentales. Ese es por eso que se vio Ecuador tan mal defensivamente en estos dos encuentros. Y bueno, Moisés en ofensiva, es decir, sacando al equipo desde atrás, saliendo, jugando, tirando esos pases en largo, al espacio, pero precisos, es fundamental para el ataque de la tricolor ecuatoriana. También faltaba evidentemente en esa zona ofensiva Gonzalo Plata, que es un jugador muy desequilibrante, que le da muchísimo a la tricolor, y esas ausencias, insisto, hicieron ver tan mal a esta selección ecuatoriana, porque creo yo que han sido dos de los peores partidos que le recuerdo a la Tri. Y bueno, se vieron muy señalados Pacho en salida de balón, Vite en esa salida de balón y en esa gestación del juego. Me parece que Alcibar, a pesar de su gol, no tuvo una buena doble fecha FIFA. Me parece que Alan Franco tampoco tuvo una buena doble fecha FIFA. No porque lo haya utilizado BKHS de lateral derecho, como muchos están opinando, o muchos lo ven,
Sí, cuando ya salió del terreno de juego Ángelo Preciado, ya definitivamente Franco ocupó ese espacio, pero previo a la salida de Ángelo y en el partido contra Estados Unidos, Franco jugaba de centrocampista, pero con la obligación de cubrirle siempre las espaldas a Preciado, y por eso se veía tantas veces en esa banda y por eso se lo veía con esas obligaciones defensivas tiradas más a la derecha. Entonces me parece a mí que el centro del campo de Ecuador en este partido en estos dos partidos sufrió muchísimo, no generó absolutamente nada. Lo único salvable es, insistimos una vez más, el inagotable, la inagotable fábrica de recursos que tiene Ner Valencia para de la nada fabricar goles, de la nada fabricar acciones de gol a favor de la tricolor ecuatoriana. Y un último punto que me gustaría tocar antes de finalizar este video es la nula producción ofensiva que tiene Ecuador con las pelotas a balón parado. Es decir, hace algunos años el balón parado era una de las armas más importantes de la tricolor ecuatoriana en ofensiva. Goles de los centrales, goles de Piero, goles del mismo Pacho, goles de Félix Torres. Y actualmente es que ni siquiera los balones van colgados al área. Se juegan muchos balones en corto, se intenta hacer jugada desde la zona en la que se produce el saque, pero no se cuelgan balones y no hay remates, teniendo buenos rematadores, teniendo buenos centrales como Pacho y como Ordóñez en el caso de estos dos partidos contra las anfitrionas, y ningún balón colgado que dejar ver un conato de acción ofensiva a favor de la tricolor ecuatoriana, balones muy cortos cuando se colgaban, que provocaban ataques de los rivales. Es decir, Ecuador debería trabajar, Becachés, el cuerpo técnico debería trabajar y mucho en las jugadas a balón parados ofensivas, que creo yo que tenemos jugadores que podrían producir goles, no solo estar a expensas de Ener Valencia, que sí es nuestro capitán y es nuestro goleador y nuestra arma ofensiva más importante, pero hombre, se puede ayudar también a que los demás jugadores marquen. Ya lo hizo, por ejemplo, Moisés Caicedo en el Mundial, lo hizo Ener también a jugadas a balón parado. Son importantísimas en el fútbol a día de hoy las jugadas a balón parado, y Ecuador no explota esa arma, así que desde luego que es una cuenta pendiente que tiene el cuerpo técnico de BKHS, y espero que en los próximos partidos, en los próximos amistosos, se vea mejor en eso para que en el Mundial poder ser un equipo que tenga armas ofensivas, si no es por jugadas con el balón rodado, jugadas en vivo, que sea al menos con jugadas a balón parado, con pelota quieta, al menos para provocar cierto peligro, porque Ecuador, insistimos, en estos últimos partidos y ya en las eliminatorias, absolutamente nada de gestación ofensiva con pelotas a balón parado, y eso preocupa. Mi gente, los leo en comentarios qué les ha parecido esta doble fecha FIFA, qué les pareció el partido contra México, en qué se está equivocando BKHS, en qué está acertando BKHS. ¿Creen que es para preocuparse lo que hemos visto en esta doble fecha FIFA? ¿Creen que las alarmas que se han encendido son preocupantes realmente, o simplemente con la vuelta al terreno de juego de los tres titularísimos, Piero, Moisés y Gonzalo, se solucionan todos los problemas de la tri y volvemos a ser ese equipo rocoso, fuerte, muy bien estructurado defensivamente y que genera peligro en la portería rival? Los leo en comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Likes si les ha gustado. Nos vemos en la próxima. Para mí ha sido todo un placer. Chao, chao.